Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a resolver el segundo examen de la CPU del curso de trigonometría. Aquí vamos a empezar con la pregunta número 41, que se determine el valor de la siguiente expresión. Me pide reducir dicha expresión. Por lo tanto, para ello hay que recordar algunos temas. Cuando dos ángulos suman 90, la tangente de alfa es igual a quién? A su corrazón, a la cotangente de teta, ¿sí o no? Entonces, decimos en el problema. ¿Qué me indica? Entonces, la expresión E va a ser igual de la siguiente manera. Me va a quedar tangente de 20 en el numerador más 2 veces tangente de 50, ¿sí o no? Ahí está. Y en el denominador me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar tangente de 70, pero puedo cambiarlo por su corrazón, entonces sería la quién. La cotangente de quién, de 20, ¿sí o no? Exacto. Ahora, seguimos reduciendo aquí. Entonces, la cotangente al numerador, ¿cómo pasaría? Como tangente, ¿sí o no? Entonces me quedaría la expresión sería igual aquí. La tangente de 20 y todo ello multiplicado por quién, por todo el numerador, ¿sí? Sería tangente de 20 más 2 veces la tangente de 50. Ahí está, de esa manera. Ahora, por propiedad distributiva podemos distribuir la tangente de 20, ¿sí o no? Ahí está. Entonces, ¿qué me quedaría? Entonces la expresión E me va a quedar de la siguiente manera. Sería tangente al cuadrado, sería la tangente elevado al cuadrado de 20 más el doble producto, si no sería 2 veces tangente de 50 por tangente de 20. Sería 2 veces, aquí sería 2 veces la tangente de quién? De 20 por la tangente de 50. Listo. Ahora sí. Ahora, la tangente de 50 puedo cambiarla por su corrazón, ¿sí o no? Entonces, no sería tangente de 50, sería la cotangente. Entonces decimos que la expresión va a ser igual a quién? A la tangente al cuadrado de 20 más 2 veces la tangente de 20 y la tangente de 50 va a ser por su corrazón, ya que sería la cotangente de quién? Del ángulo 40, ¿sí o no? Ahí está. De esa manera buscamos el ángulo doble, ¿sí o no? Porque como se puede observar, tenemos el ángulo 40 y 20, ¿sí o no? Por lo tanto, recordamos la tangente doble, o sea, sería para hallar la cotangente, primero hay que hallar aquí en la tangente, ¿sí o no? Ya que la cotangente es recíproco, entonces decimos la tangente de quién, de 40, ¿a qué va a ser igual? ¿A ser igual a quién? Por la fórmula de aquí arriba, sería igual a quién, a 2 veces la tangente de la mitad, que sería 20, sobre 1 menos la tangente al cuadrado de 20, ¿sí o no? Exacto, ahí está, de esa manera. Entonces la cotangente sería lo recíproco, entonces decimos la expresión, va a quedar de la siguiente manera. La tangente al cuadrado de 20 más 2 veces la tangente de 20 y por la cotangente, pero la cotangente es recíproco. Entonces sería, si la tangente de 40 es 2 veces tangente de 20 sobre 1 menos tangente al cuadrado de 20, entonces la cotangente sería recíproco, o sea, sería al revés, sería 1 menos la tangente elevada al cuadrado de 20 y todo ello sobre ¿cuán? Sobre 2 veces la tangente de 20, ¿sí o no? Ahí está, de esa manera me quedaría. Ahora, aquí ya puedo simplificar, ¿sí o no? Aquí simplifico la tangente, 2 veces tangente de 20, simplificando, sería, me quedé entonces de la siguiente manera. Listo, entonces me quedaría aquí. Simplificamos 2 veces 2 tangente de 20 con 2 tangente de 20. Ahí está. Entonces me quedaría de la siguiente manera. La expresión me va a quedar tangente elevado al cuadrado de 20 más 1 menos la tangente al cuadrado de 20, ¿sí o no? Luego aquí podemos simplificar, ¿sí o no? Podemos simplificar aquí. La tangente de 20 se cancela con la menos tangente de 20. Entonces la expresión E me quedaría de la siguiente manera. La expresión E va a ser igual a 1, ¿sí o no? Entonces la respuesta es 1. La alternativa sería la B, ¿sí o no? Luego pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, la siguiente pregunta es la siguiente, sería la 42. Dice aquí, hallar el dominio de la función f de x me da la función 2 coseno de x más 1 sobre coseno de 2x más 1, ¿sí o no? Para ello dice hallar el dominio.
Primeramente, para hallar un dominio de una función que está de esta forma, que tiene cociente, entonces lo que tenemos que restringir es el cociente, ¿sí o no? El cociente tiene que ser diferente de 0, ¿sí o no? Por lo tanto, decimos aquí, la expresión E, la función f de x, la función f de x es de la siguiente manera: 2 coseno de x más 1 sobre coseno, coseno de 2x más 1, ¿sí o no? Para ello, entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a restringir el cociente, ¿sí? El cociente no puede ser 0. Entonces decimos aquí que coseno de 2x más 1 va a ser distinto de 0, ¿sí? Luego aquí podemos despejar coseno de 2x va a ser diferente ¿quién? Que menos 1, ¿sí o no? Listo. Ahora, ¿qué podemos hacer entonces? Ahora, como el coseno de 2x es diferente de menos 1, podemos despejar el 2x, ¿sí o no? Tenemos aquí 2x. 2x va a ser de la siguiente manera. Va a ser 2x, va a ser diferente de quién. Vamos a usar esta propiedad que está sombreada, ¿sí o no? De aquí. Entonces va a ser igual a quién. Al arco cuyo coseno es menos 1, ¿sí o no? Entonces, el arco cuyo coseno es menos 1, más menos, podemos sumarlo o restarle a quién. Un par, un múltiplo de una vuelta, ¿sí o no? O sea, de 2pi. Entonces sería 2 más 2 veces npi, ¿sí o no? Estoy sumando o restando un múltiplo de una vuelta, ¿sí o no? Listo, entonces ¿qué me quedaría? Aquí sería 2x. 2x va a ser diferente de quién? El arco cuyo coseno es menos 1, ¿sí o no? ¿Cuál es el arco cuyo coseno es menos 1? Es pi, ¿sí o no? Pi más menos 2npi. Listo. Ahora despejamos el x. Sería pi medios más menos npi, ¿sí o no? Listo. Ahora, yo para dar forma a las claves, aquí le multiplico por 2. Le multiplico por 2 y lo divido entre 2, ¿sí o no? Le multiplico por 2 y le divido entre 2. Ahí está, con la condición de factorizar el npi. Entonces los x diferentes va a ser de la siguiente manera. Aquí factorizamos. Sería igual, si factorizo pi medios, ¿qué me quedaría? Me quedaría 2n más menos 1, todo ello multiplicado por ¿quién? Por pi medios, ¿sí o no? Ahí está, listo. Ahora, pero el dominio, ¿cuál sería? El dominio sería todos los reales, entonces decimos que el dominio de la función f va a ser igual a ¿quién? A todos los reales menos ese conjunto, ¿sí o no? Que ese conjunto, que sería 2n más 1 pi medio, ¿sí o no? O sea, a los reales vamos a quitarlo dichos valores, ¿sí o no? Donde n pertenece a los enteros, ¿sí o no? Entonces, por lo tanto, la respuesta sería todos los reales menos dicho conjunto, sino que no puede tomar. Por ejemplo, pero aquí hay dos claves. Podría ser la clave la A o la clave la C, ¿sí o no? Y aquí 2n más 1 y 2n menos 1 se representan a los impares de pi medio, ¿sí o no? Pero lo más estándar, lo más conveniente, lo más usual sería 2n más 1, ¿sí o no? Lo más convencional. Entonces, por lo tanto, decimos que la respuesta correcta, ¿cuál sería? La alternativa A. La alternativa C también podría ser, ya que es su equivalente, pero lo más estándar en los problemas sería la alternativa A. Entonces, la respuesta es la A. Ahora sí, pasamos a la siguiente pregunta, que sería la 43. Calcular el valor de me pide ya reducir dicha expresión, ¿sí o no? Para ello, este es un tema de transformaciones trigonométricas, decimos aquí. Entonces la expresión E sería de la siguiente manera. E, aquí tengo seno de 60, ¿sí o no? Seno de 60, y aquí multiplicado por el diferencia de cosinos. El coseno de 65 menos el coseno de ¿quién? De 5, ¿sí o no? Y todo ello, ¿sobre quién? Sobre el seno de 65 más el seno de 5, ¿sí o no? Seno de 65 más el seno de 5. Listo. Entonces la expresión va a quedar de la siguiente manera. En el numerador sería seno de 60. Seno de 60, ¿cuánto sería? Sería raíz de 3 sobre 2, ¿sí o no? Eso ya lo conocemos. Ahora, multiplicado por las diferencias de cosenos. La diferencia de cosenos es menos 2 veces, ¿sí o no? Menos 2 veces el seno de la semisuma. ¿Cuánto sería? Sería 70, 35, ¿sí o no? Por el seno de la semidiferencia. Sería 30. ¿Correcto? Y todo ello
dividido sobre quién. Vamos a dividirlo sobre quién, sobre la suma de senos, ¿sí o no? Usamos la transformación de suma de senos, es 2 veces seno, 2 veces el seno de la semisuma, sería 65, más 570 entre 2, 35, por el coseno, por el coseno de la semidiferencia. El coseno de la semidiferencia, ¿cuánto sería? Sería 30, ¿sí? El coseno de 30. Ahí está. Entonces, esa sería la expresión S, ¿no? Reduciendo. Listo. Entonces, ¿qué me quedaría? Podemos reducir de la siguiente manera. Listo. Entonces, en el numerador me va a quedar de la siguiente manera. Entonces, la expresión E va a ser igual a quién. Sabemos que a raíz de 3, la raíz de 3 entre 2 por menos 2, ahí está. Y aquí vamos a multiplicar el seno de 30. El seno de 30, ¿cuánto vale? 1/2, ¿sí o no? Y eso multiplicado por el seno de 35, ¿sí o no? Ahí está. Luego en el denominador va a caer ¿quién? El coseno de 30. El coseno de 30 sería 2 por el coseno de 30, sería raíz de 3 sobre 2. Y todo ello multiplicado por ¿quién? Por el seno de 35, ¿sí o no? Ahí está. Eso sería la expresión E. Listo. Ahora podemos simplificar, ¿sí o no? Podemos simplificar. Que me quedaría, si simplificamos, me quedaría lo siguiente, ¿sí o no? Ahí está. Entonces, simplificamos, sería raíz de 3 sobre 2 se cancela. Ahí está. Luego, aquí el 2 con el 2 se cancela. Entonces, arriba me quedaría. Luego, el seno de 35 se cancela con el seno de 35. ¿Qué me quedaría? Entonces, la expresión E me va a quedar de la siguiente manera. La E me va a quedar en el numerador. ¿Cuánto sería? Menos 1, ¿sí o no? Menos 1 en el numerador y en el denominador sería 2. O sea, prácticamente sería menos 1/2, ¿sí o no? Entonces, la alternativa correcta, ¿cuál sería? La B, ¿sí o no? Ahora sí pasamos a la siguiente pregunta, la 44. La 44 dice, indicar las soluciones de 0 hasta 2pi al resolver la siguiente ecuación trigonométrica, ¿sí o no? Se muestra ahí una ecuación trigonométrica, ¿sí o no? Para ello, vamos a redefinir la ecuación, ¿sí o no? Me da la ecuación coseno al cuadrado de x menos coseno de x, y esto es muy igual aquí al seno al cuadrado de x, ¿sí o no? Listo. Ahora podemos aquí agrupar convenientemente. Tiene coseno al cuadrado de x, pasamos a restar el seno, sería seno al cuadrado de x, y el coseno que está restando al otro lado sería coseno de x. Ahí está. El seno al cuadrado le pasaba a restar y el coseno le pasaba a otro miembro, a derecho, ¿sí? Entonces aquí, coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. Aquí identidad es identidad del ángulo doble, del arco doble, sino del coseno. Sería el coseno de quién? Del doble, o sea, de 2x. Y esto va a ser igual a quién? A coseno de x. Ahí está. Estamos aplicando esta propiedad, ¿sí? De aquí. Listo. Entonces, ¿qué me quedaría? Ahora pasamos a restar. Entonces, pasamos a restar. Sería coseno de 2x menos el coseno de x. Y eso va a ser igual a quién? A 0, ¿sí o no? Ahora aplicamos aquí transformaciones. Diferencia de cosenos. Tú sabes que la diferencia de cosenos es igual a menos 2 veces el seno de la semisuma. Sería 3x medios por el seno de la semidiferencia. El seno de la semidiferencia sería x medios. Y todo ello igual a 0, ¿sí? Listo. Ahora ya podemos analizar, ¿sí o no? Entonces, para que dicha expresión sea 0, uno de los factores tiene que ser 0. Entonces decimos aquí, o bien seno de 3x medios, y aquí es una cantidad positiva y negativa, ¿sí o no? Entonces, este o este tiene que ser 0, ¿sí o no? Para que se anule. Entonces decimos aquí que seno de 3x medios va a ser igual a 0, o el seno de x medios va a ser igual a 0. Entonces, aquí podemos, cuando el seno va a ser igual a 0, ¿sí o no? Recuerda, aquí tenemos la circunferencia trigonométrica, aquí está. ¿Cuándo va a ser el seno va a ser igual a 0, ¿sí o no? Tú sabes que el seno varía en las ordenadas, ¿sí o no? Entonces aquí el seno va a ser 0 en estos puntos, ¿sí o no? Que estoy sombreando, en los pares de pi y los impares de pi, ¿sí o no? Entonces, si lo unimos los dos, entonces sería los n pi. Por lo tanto, decimos aquí, ¿cuándo va a ser el seno va a ser igual a 0? Entonces decimos que 3x medios va a ser igual a quién, cuando sea siempre los n pi, ¿no? Los n pi, ¿no? Y aquí despejamos el x. ¿El x cuánto sería? Sería 2 n pi tercios.
De la misma manera en este lado sería entonces x medios, cuando va a ser igual a 0, cuando en los cuadrantales de n pi, ¿no? Aquí también sería n pi. N pi correcto sería, entonces x sería los pares de pi, ¿no? Ahí está. Pero ahora me piden de 0 a 2 pi, ¿no? Entonces, si son de 0 a 2 pi, entonces probamos valores. Entonces, para el primer caso, me da el caso que sea x igual aquí a 2 n pi tercios. Y en el otro caso, cuando x toma los pares de quién, de pi, ¿no? Entonces aquí podemos tomar el valor de n. Si n vale 0, si n vale 0, ¿cuánto sería? Sería 0. Aquí también sería, ¿cuánto sería? Aquí sería 0, ¿sí? Ahora, si n toma el valor de 1, si n vale 1, x ¿cuánto valdría? Sería 2 pi tercios. ¿Sí o no? Ahora, si x toma el valor de quién? De 2 sería 4 pi tercios. 4 pi tercios. ¿Correcto? Ahí está, de esa manera. Entonces, listo. Listo, entonces aquí sería, ahora aquí tomaría, si n vale 1 sería los 2 pi, ¿sí o no? Pero 2 pi no puede tomar, ¿sí o no? Por la restricción, dice varía de 0 a 2 pi. Entonces aquí no toma este valor. Entonces tomaría cuando x es igual a 0, cuando x es igual a quién? A 2 pi tercios y a 4 pi tercios. Entonces, por lo tanto, al resolver las únicas soluciones, al unir, ya que es O, al unir, ¿cuál sería? Entonces decimos que x va a tomar los valores de la siguiente manera. Cuando x es igual a ¿quién? A 0, a 2 pi tercios y a 4 pi tercios, ¿sí? Ahí está. De la siguiente manera. Entonces la respuesta correcta, ¿cuál sería? La alternativa, la A. Ahí está. Ahora pasamos a la 45. La 45 dice, desde un punto en la Tierra se divisa la parte superior del tercer piso de un edificio con un ángulo de elevación alfa. Ahí está. El ángulo de elevación alfa está aquí. Ahí está, el tercer piso. Luego dice aquí, la parte inferior del sexto piso con un ángulo de elevación de beta, ¿sí? Aquí está también, está graficado. Listo. Luego dice aquí, la parte superior del edificio con un ángulo de elevación teta, verificándose la siguiente expresión. Ahí está. Entonces, planteamos. Entonces reemplazamos en esta expresión, ¿sí? Que nos da. Entonces decimos que lo siguiente. Ahora, la tangente de teta va a ser igual a quién? La siguiente expresión, la tangente de teta va a ser igual a quién? A la tangente de quién? De alfa más 5 veces la tangente de quién? De beta, ¿sí? Entonces la tangente de teta, ¿a qué va a ser igual? ¿A quién? Por el gráfico sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sería los n, aquí serían los n veces h sobre quién? Sobre la cateto adyacente sería d, ¿sí? Ahora la tangente de alfa sería igual a quién? Cateto opuesto sería igual a todo esto, a todo ello. ¿Cuánto vale? 3h, ¿sí o no? Sería 3h sobre cateto adyacente, que sería d, más 5 veces la tangente de beta. La tangente de beta que va a ser igual aquí a 5h, ahí está 5h sobre cateto adyacente, que sería d, ¿sí o no? Ahí está, entonces decimos aquí n veces h sobre d, aquí sumamos, ¿sí o no? Sería 3, sería 25 más 3, sería 28 veces h sobre d. Ahí está. Y aquí podemos simplificar, ¿sí o no? D con d se va. Ahora aquí h con h se va, ¿sí o no? Entonces, por lo tanto, el valor de n aquí va a ser igual a 28, ¿sí o no? 28. Entonces, ¿qué es lo que me pide? ¿Cuántos pisos tiene el edificio? Si todos los pisos tienen la misma altura. Aquí recuerda que aquí no sabemos cuántos pisos hay. Entonces, hemos enumerado desde el 1 hacia el n, ¿sí o no? Desde el 1 hacia el n. Entonces, ¿y cada piso cuánto vale? Tiene la misma altura, ¿sí o no? Por lo tanto, hemos colocado que cada altura de cada piso, ¿cuánto vale h, ¿sí o no? Por lo tanto, el valor de n, que es el número de pisos, ¿cuánto sería? 28. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta, ¿cuál sería? La alternativa, la B. Así es que nos vemos en un próximo video. Comenta y suscríbete al canal. Nos vemos. Hasta luego.